Hoy vamos a grabar de noche, vamos a grabar a estas horas porque bueno, estaba en exámenes y recién me desocupo, entonces qué mejor que en mi tiempo libre hacer esto porque la verdad me gusta mucho. Entonces hoy día vamos a hablar de un tema bastante tabú, un tema bastante curioso, un tema bastante sensible. Vamos a hablar sobre la repercusión de la mano de obra ilegal en cualquier país, pero vamos a enfocarnos en Estados Unidos porque está pasando esto recientemente. Trump está pasando esto, este show que está haciendo de llevarse a los deportados de esa manera, hacer todo este escándalo con las personas ilegales. Pero bueno, vamos a hablar tanto de como cosas buenas como de cosas malas. Antes de iniciar, antes de conversar sobre esto, antes de mostrarle las razones, me gustaría aclarar que bueno, lo que voy a hablar ahora es mi opinión, es lo que yo siento y hablo yo con argumentos. Así que si hay algún conocido o amigo que esté en el extranjero, por favor, de verdad, no ofenderse. Más bien, si eres ilegal y estás viendo esto, en verdad, míralo completo, porque quizás no sabes todo lo que provoca que estés ahí trabajando ilegal o viviendo ahí de ilegal. Quizás no sabes toda la repercusión que puede hacer tu actuar. Entonces, de verdad, mira este video para que puedas estar informado. Entonces comencemos esto con una comparación. Imagínense una casa. En una casa que viven una familia nuclear, los 4 básicos, ¿ok? Imagínense eso. También imagínense esto con una restricción, que nadie sigue las reglas. Hay reglas en la casa, pero nadie las va a seguir. La mamá deja abierta la llave del agua. El papá deja abierto el hornillo del gas. Y los hijos no botan la basura. ¿Qué es lo que pasa en tan solo un mes? Los gastos del agua explotan, hay peligro de explosión y la casa va a oler terrible porque no bota la basura. Entonces, ¿qué son estos? Estos son problemas. Estos son problemas cuando no se siguen las reglas de un lugar. Entonces, ¿cuál es la solución? Simplemente seguir las reglas. Así como hay reglas en una casa, también hay reglas en un país. ¿Y qué viene a hacer esto? Las leyes o la Constitución. Entonces, así como hay un niño rebelde que no sigue las reglas de la casa a propósito, hay personas en un país que no siguen las leyes a propósito. Entonces, ahora ya vamos entendiendo, porque una persona ilegal no está ilegal de casualidad. Una persona ilegal está ahí sabiendo a conciencia que está de ilegal. Entonces, ahora ya, como les digo, vamos entendiendo. Ya vamos entendiendo cuál es mi pensamiento y cuál es la situación. Entonces, ahora vayamos al tema principal. Quería dejar bien en claro esa comparación, a ver si quizás les puede cambiar un poquito la idea. Entonces, ahora veamos cosas buenas y cosas malas sobre en qué afecta la mano de obra ilegal en un país. Entonces, qué mejor que enfocándonos en el PBI, porque acuérdense que el PBI habla bastante de cómo está un país. Entonces, rebobinando, ¿qué era el PBI? Completamente resumido, el PBI son los bienes producidos por un país, así tal cual. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con el buen impacto? ¿Ok? Comencemos con lo bueno, porque para estar un poco ahí parciales, ¿ok? Vamos a empezar por lo bueno. Una persona ilegal, al trabajar en un país siendo indocumentado, tiene muy poco que exigir. Claramente no va a exigir un sueldo mínimo igual que un americano. No puede hacer eso porque simplemente está ilegal. O sea, si estás rompiendo las leyes en un país, o sea, ¿con qué cara tú puedes decir, dame mi sueldo mínimo? ¿Me entiendes? Entonces podemos llegar a la conclusión de que a un ilegal se le paga menos, porque es así, se le paga menos que a un ciudadano residente. ¿Y qué genera pagarle menos a un trabajador? Que la empresa va a tener menos gasto. ¿Y qué pasa si la empresa tiene menos gasto? Va a producir gastando menos. Y esto hace que la empresa pueda seguir produciendo, pero con más dinero. ¿Y qué pasa cuando se produce con más dinero? El precio baja. Y si el precio baja, los consumidores van a comprar más. Por ende, la demanda va a subir. Entonces, ahí entramos en un ciclo en el cual la actividad económica se va a impulsar. Tenemos una subida del PBI, porque el consumo va a subir, la inversión va a subir y el gasto se va a reducir. Entonces aquí tenemos buenos resultados, ¿ok? Ese es el lado bueno. Ahora vayamos al otro lado de la moneda. Veamos lo malo que ocurre. Vamos a mencionar 2 que son relevantes, que yo creo que honestamente son muy importantes, que se tiene que saber. Vayamos con la evasión fiscal. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la evasión fiscal? En otras palabras, es cuando evades impuestos. Entonces es muy común que en un país hayan desde trabajos formales hasta no formales. Y en los trabajos no formales se mueven por una economía informal. ¿Y qué está repleto de esto? De indocumentados, de personas ilegales. ¿Y cuál es la desventaja de una economía informal? Que se evaden impuestos. Que quede claro que los sectores en los que más están los indocumentados son en el sector de agricultura, en el sector donde se mueven los restaurantes y en el sector de limpieza. Entonces, ¿qué ocurre si se evaden impuestos?
el gobierno va a tener menos ingresos. ¿Y qué pasa si el gobierno tiene menos ingresos? El gobierno no va a poder financiar proyectos, bonos, servicios públicos, entonces ahí ya estamos mal. Imagínense que el gobierno no pueda financiar algo que es básico, que son los servicios públicos. Ahí se verían afectados los americanos. Entonces ya con el punto número 1 tenemos la evasión fiscal, que yo creo que ya le va ganando al lado bueno. Punto número 2, tenemos productividad no contabilizada. Al haber trabajadores indocumentados en Estados Unidos en la economía informal produciendo, esto hace que no se registre en las cifras oficiales del PBI, a pesar de que estén produciendo. Ellos pueden consumir, pueden producir, pero no se contabiliza. Entonces esto va a provocar que en el PBI empiecen a haber sesgos. Quizás el PBI pueda hacer mucho más, pero no lo saben. Como no se cuentan las cifras oficiales, quizás pueda haber mucho más PBI, pero no lo saben. Entonces, si tú estás chambeando de ilegal en Estados Unidos, estás haciendo que el país no sepa cuánto en realidad es lo que se produce, porque como les digo, no se contabiliza, y si no se contabiliza, quizás hay mucho más producción que el país no lo sabe. Pero bueno, pasemos a otro tema. ¿Qué está haciendo Trump con los ilegales? Desde inicio de campaña, él prometía hacer la deportación más grande de la historia. Quizás él sienta que está encaminado a eso, pero no alcanza ni el 50%, no alcanza ni el 40%. Él ya estaba iniciando con las deportaciones, apenas juramentó, tan solo horas de jurar, de firmar, ya estaba iniciando las deportaciones. Trump decidió hacer esto por 3 motivos. Entonces aquí yo voy a tener que refutar con algunos. Él aclamaba de que los indocumentados eran una amenaza a la seguridad nacional. Y aquí tengo que refutar. Según The Cato Institute, que es una organización que se encarga de hacer investigaciones, ya sea en la política o en el país, dijeron que menos del 4% de los indocumentados tenían antecedentes penales. Entonces de corazón yo creo que más peligro hay de parte de un americano que de un ilegal. Porque como le digo, la mayoría de indocumentados son gente de Centroamérica o de Sudamérica. Y yo entiendo que hay criminales en estos países, ¿no? Pero según este censo no es así. Los que van a buscar una mejor vida no tienen antecedentes penales, menos del 4% tienen. Punto número 2 que dijo Trump: proteger el empleo. Como les dije anteriormente, el ilegal es muy común que esté en trabajos como restaurantes, en la agricultura o en limpieza. Entonces estos sectores están completamente explotados por personas indocumentadas. Y yo sé que va a haber gente ahí que va a decir: oye, pero los americanos no chambean de eso. Hay algunos que sí, ¿ok? No generalicen. Hay algunos americanos que sí chambean en esos sectores, ¿ok? Porque es muy común que generalicen de que no, el americano no trabaja en la agricultura, no trabaja... Hay algunos que sí y punto, ¿ok? Y no porque los americanos no llenan esos sectores significa que los indocumentados están libres de hacerlo. Está mal eso, ¿ok? Que quede claro eso. Número 3, reducir la carga de servicios públicos. Que es lo justo que lo acabo de explicar, pero en este caso servicios públicos. Los servicios públicos, por ejemplo en el COVID, estaban siendo explotados por los indocumentados. Entonces esos son los 3 puntos y el único en el que yo refuto es el número 1, que es en la seguridad nacional, ¿ok? Aclamando de que los indocumentados son o enfermos mentales o criminales, y no es así. Pero una cosa importante que tengo que mencionar es el tema del ICE, que es el Immigration and Customs Enforcement, si no me equivoco. Ellos se encargan de ver todo el tema de inmigración, ¿no? Ellos se encargan de hoy en día de deportar a las personas ilegales. Y yo lo que estoy en desacuerdo es de que los están tratando a los ilegales como si no tuvieran derechos. Y yo sé que están rompiendo la ley en el país, y sin embargo tú no puedes revisar sus pertenencias sin consentimiento. No puedes entrar a un hogar sin consentimiento. Y eso es lo que están haciendo los del ICE, con la justificación de que como están rompiendo la ley, qué derecho tienen a reclamar, qué derecho a dar el consentimiento. Y eso está mal, porque aún así esté rompiendo la ley la persona más ciudadana del planeta, igualmente tiene derechos. Sino, ¿en qué nos comparamos con el pasado? ¿En qué nos comparamos con los animales si no tenemos derechos? Ahora, hubieron algunos países que se negaron a recibir a sus deportados, como Gustavo Petro, que es el presidente de Colombia. ¿Qué hizo Trump? Trump agarra y le sube los aranceles a Colombia. Y Gustavo Petro, ¿qué hizo Gustavo Petro? Tuvo que ceder. Claramente no puede haber una guerra comercial. No puedes, como país, no puedes tener una guerra comercial con Estados Unidos, porque hay que aceptarlo. Estados Unidos es el centro del mundo hoy en día. Entonces, tenerlo de enemigo es lo peor que puedes hacer. Aparte que son capitalistas, así que no apoyan el capitalismo, por Dios. Trump podrá ser bastante conservador, pero es mucho mejor eso a que apoyar una izquierda progre, por favor. Pero bueno, yendo a la conclusión, es bastante fuerte ver casos de familias separadas o quizás niños viendo cómo sus papás son deportados. Es bastante triste, honestamente.
Es bastante fuerte ver cómo el ICE no respeta los derechos que tienen estas personas. Y de corazón yo puedo entender el por qué han escapado. ¿Por qué los latinos escapan para ese país? Porque Latinoamérica está podrida de corrupción, podrida de criminalidad, podrida de fracasos. Yo puedo entender las ganas de querer irte a un lugar mejor, y sin embargo no justifico estar de ilegal en un país. Como les dije con un ejemplo anterior, si no respetas las reglas de tu casa, va a ser un caos. Entonces, si tú te vas a una casa ajena y no respetas esas reglas, y es lo mismo, te estás yendo a un país ajeno y no estás respetando sus reglas. Entonces, esas consecuencias son las que te enfrentas. No estoy justificando el actuar del ICE, pero sí estoy justificando la deportación. Quizás sería bueno implementar algún método de regularización, porque eso sí, es bueno tener a migrantes de cualquier país. Quizás hay sectores que ellos pueden llenar, que quizás propios ciudadanos no quieren llenar, pero de manera correcta, de manera legal, siguiendo las reglas. Entonces, como les digo, esas son las consecuencias que te puedes enfrentar. Que algún día que estés regresando de tu educación o trabajo, de la nada te detengan y te lleven a tu país de vuelta y no puedas volver nunca más. Entonces, así como les digo del niño rebelde que a propósito quiere dejar la luz prendida en la casa, ¿qué se le hace a esos niños? Se los educa para que entiendan cuáles son las reglas. Igualmente tiene que ocurrir con estas personas. Hay reglas que seguir, porque si no seguimos las reglas, ¿en qué nos diferenciamos con los animales?